Hola chicos, hoy vamos a trabajar un tema de gramática muy importante en la lengua latina, en general diría en las lenguas clásicas. Vamos a hablar del participio absoluto, en latín en especial del ablativo absoluto. Pues antes de empezar, me gustaría repasar con vosotros la morfología del participio de presente y del participio pasado. Pues el participio de presente lo hacíamos a partir del tema del presente, cogíamos lo que en el enunciado verbal es el tema de presente, por ejemplo, raíz am, vocal del tema a, y lo declinábamos como un adjetivo de la tercera declinación en ns entis. Entonces se nos quedaba como participio de presente amans, amantis, por ejemplo. Vale, y si os acordáis, habíamos dicho muy rápidamente que si nos encontramos con un participio de presente en caso nominativo, lo traduciríamos con un gerundio, y si lo encontráramos en cualquier otro caso, lo traduciríamos con una subordinada adjetiva, es decir, con una subordinada relativa. En plan, en nominativo se traduciría amando, y dependiendo del caso, en la segunda opción, en los demás casos, con una subordinada de relativo, en plan, que ama. Habíamos dicho que también se podría traducir con un mientras ama. Eso es así. Vale, por otro lado, el participio pasado, pues se formaría a partir del tema del supino, en este caso amatum, y a este le añadiríamos las terminaciones propias de los adjetivos de primera y segunda declinación. Entonces, se nos quedaría un participio en plan amatus, amata, amatum. Razón por la que siempre dijimos que es muy parecido al castellano, ¿no? Porque recordad, la T en posición intervocálica en castellano se transforma en D, por tanto en castellano veis cómo sería amado. Y habíamos dicho muy sencillamente que en castellano también podemos traducirlo con un participio pasado, ¿no? En general, vimos varias excepciones, pero en general diríamos que también lo podemos traducir como un participio pasado. Pues vamos a ver qué ocurre con los participios absolutos. Hemos dicho que justamente en latín hablamos de ablativo absoluto. Por tanto, nos esperamos que los participios que vayamos a analizar serán en caso ablativo. Vamos a ver unos ejemplos. Aquí tenemos tres frases. Diríamos que el ablativo absoluto o el participio absoluto se compone mínimo de dos partes. La primera parte sería un participio presente o pasado en caso ablativo. Este participio concertaría con un sustantivo en caso ablativo. ¿Vale? Entonces, vamos a ver las frases que tenemos. Romulo regnante bellum cum Sabinis exarcit. Pues vamos a analizar esta frase. Pues es evidente que el verbo de la oración es exarcit, pero tenemos un participio que es regnante del verbo regno. Primero, ¿este participio está en ablativo? Pues sí, está en ablativo. Segundo, ¿concierta con un sustantivo en ablativo? Sí. Pues entonces estamos dentro de un ablativo absoluto. Evidentemente, regnante será el verbo núcleo, el núcleo verbal, y Rómulo sería el sustantivo en caso ablativo. Vale, recordad, ¿cómo se traduce un ablativo absoluto? Pues aquí lo tenemos, ablativo absoluto. Pues si el participio es presente, siempre se traducirá en primer lugar el participio y lo vamos a traducir como un gerundio.
Y en segundo lugar vamos a traducir el sustantivo y lo vamos a traducir dándole función de sujeto de ese gerundio. ¿Mm? Entonces, como podéis ver, si respetamos esta estructura, podríamos traducir perfectamente regnante, reinando Rómulo, y luego el resto de la oración. Y aquí tendríamos el verbo, el sintagma nominal complemento directo, y aquí tendríamos un sintagma preposicional con función de complemento circunstancial. Entonces, repito, regnante, reinando Rómulo, exarcit bellum cum Sabinis. Estalló una guerra con los sabinos. ¿Vale? Muy sencillo, recordad. Esta es una oración de ablativo absoluto y la vamos a traducir con un gerundio porque el participio en cuestión está en participio presente, es un participio presente. Vamos a ver qué ocurre con el participio pasado. Pues, si el participio es pasado, en primera traducción lo que vamos a hacer es traducir, el participio pasado como un participio pasado en castellano. Entonces, si tuviésemos amato, pues se traduciría con amado. Y en segundo lugar, vamos a traducir el sustantivo con el que concierta como si fuera su sujeto, ¿vale? Por tanto, se nos quedaría... Vamos a ver esta frase cómo nos queda. Victo Annibale Romani Africam et Hispaniam in potestatem abuerunt. Pues como podéis ver, el verbo de la oración principal sería abuerunt. Aquí tendríamos Romani, que sería el sintagma nominal sujeto. Tendríamos in Africa et Hispania como sintagma nominal con función de complemento directo y tendríamos un sintagma preposicional complemento circunstancial in potestatem. Recordad que la expresión abuerunt in potestatem es tener en poder, ¿no? Vale, aquí como podéis ver tenemos victo. Victo es un verbo, es un participio pasado del verbo vinco. Está en caso ablativo. Vamos a ver si tenemos un sustantivo en caso ablativo. Pues sí, tenemos Annibale, que es un sustantivo en caso ablativo. En este caso, al tener un sustantivo en caso ablativo y un participio en caso ablativo, nos damos cuenta que se trata de un ablativo absoluto. Cuidado, chicos, porque hemos dicho que aquí ya es con un participio pasado. Por tanto, Victo Annibale lo podríamos traducir con la estructura participio pasado y sujeto. Entonces, vencido Aníbal, y ya empezaríamos con el resto. Romani, sujeto. Abuerunt in potestatem. Tuvieron en poder. Africam et Hispaniam. África e Hispania. ¿Vale? Entonces, recordad el ablativo absoluto, participio en caso ablativo, más un grupo nominal en caso ablativo. Termino con un ejemplo peculiar de ablativo absoluto en el que se omite el verbo. Es una estructura muy peculiar, que tiene una muchísima difusión, que es Cicerone consule, o sea, un nombre propio más la palabra consule o consulibus en plural, que significaría durante el consulado de Cicerón, o si quisiésemos decirlo de una forma más literal, sería siendo cónsul Cicerón. Y aquí veis cómo el resto de la frase es bastante sencillo traducirla, ¿no? Porque sería ablativo absoluto sin núcleo verbal y tendríamos fuit coniuratio Catilinae. Esto sería el núcleo y Catilinae tendríamos como complemento del nombre. Sintagma nominal sujeto y Romae. Entonces, siendo Cicerón cónsul, hubo en Roma
complemento circunstancial de lugar, la conjugación de catilina. Mejor traducir en este caso el fuit con un tuvo lugar. Entonces, siendo cónsul Cicerón, en Roma tuvo lugar la conjugación de catilina. Espero que os haya quedado claro. Tenemos más posibilidades de traducir el ablativo absoluto. Podemos traducirlo con subordinadas, pero esto lo dejaremos para otro vídeo. En este vídeo me gustaría que reflexionarais sobre más o menos sentido general, formación del participio absoluto, morfología de los participios y una traducción, aunque sea muy rápida y muy por encima, del participio pasado como un participio pasado en castellano y del participio presente como un gerundio en castellano. Espero que os haya gustado este vídeo. Un abrazo, chicos.